Cerebro, mente y conciencia. A ver que sacamos en claro después de estar un rato viéndonos, escuchándonos y creo que lo más importante, reflexionando. Los que conocéis nuestra escuela de filosofía sabéis que nuestras charlas, nuestras conferencias no pretenden ser eruditas, no pretenden ser una manera de enseñar como si estuviésemos en una clase, como si leyésemos un libro para instruirnos intelectualmente. Tratamos de que sean reflexiones en conjunto. De alguna manera se trata de llegar al fondo del ser humano, no de dar una serie de conocimientos que todos sabéis que os ponéis en YouTube y vais a encontrar un montón de conferencias sobre un tema parecido, o vamos a encontrar monografías, o vamos a encontrar libros. Desde la perspectiva filosófica lo que queremos es llegar al fondo. Quizás detectar las preguntas que laten en el fondo de nosotros mismos. Porque cuando detectamos la pregunta, que creo que siempre está, siempre hay una incógnita, siempre hay una llamada a buscar respuestas, pero muchas veces somos nosotros mismos los que no entendemos la pregunta, no tenemos detectada la pregunta, solo tenemos una especie de malestar, una especie de incertidumbre, no somos capaces de ponerle palabras a las preguntas que laten en el fondo de nosotros. Y eso es lo que intentamos hacer en filosofía. O sea, es más importante detectar las preguntas, porque cuando la pregunta aparece, me refiero a esa pregunta íntima, esa pregunta de dentro. Cuando la pregunta aparece, estás seguro de que la respuesta está de camino. Pero si la pregunta no ha aparecido, aunque la respuesta llegara, no la vamos a escuchar. No nos va a servir. Eso es lo que queremos hacer en nuestras charlas. Compartir un rato juntos y tener vivencias que de alguna manera nos sirvan para encontrar esas preguntas y por lo tanto las respuestas. ¿Cómo entendemos la filosofía en Nueva Acrópolis? ¿Sabéis que la voz que tengo, no estoy resfriado, la voz que tengo es que se me ha quedado así desde un resfriado antiguo? No os asustéis que no voy a contagiar nada. ¿Cómo entendemos la filosofía en esta escuela de filosofía, en Nueva Acrópolis? La entendemos como siempre, como amor a la sabiduría. Buscamos respuestas íntegras, totales. Yo sé que esto puede parecer una exageración, pero os lo voy a explicar de otra manera. Hay diferentes tipos de seres humanos que tienen diferentes maneras de enfocar la vida. Imaginar una rosa, una preciosa rosa, ahora que estamos en primavera. ¿Cómo describiría la rosa un poeta, un artista? No hablaría de la belleza, de lo que le conmueve por dentro, de su perfume, de su forma, de la suavidad de sus pétalos. Y esa sería la rosa para el artista. ¿Cómo describiría la rosa un científico? No diría su peso, su tamaño, su composición química, el tiempo que tiene, lo que va a durar. Esa sería la rosa para el científico. ¿Cómo nos describiría la rosa un político o un comerciante? Un instrumento para ganar votos o para ganar dinero, como otros más, probablemente. ¿Cómo nos describiría la rosa un místico o un religioso? Es posible que viera ahí la mano de Dios, que viera cómo ese ser que nadie ha visto se manifiesta a través de la belleza de la naturaleza y de la perfección de su forma. Sería una especie de regalo de Dios. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón de estos 4 ejemplos que hemos puesto? Seguramente cada uno ve una parte de la realidad. Eso es lo que queremos hacer los filósofos, integrar todas esas partes de la realidad para ver no una parte de la rosa, un aspecto de la rosa, sino para ver la rosa en su conjunto, para ver todas las facetas. Porque seguramente
eso nos acercaría a la idea profunda de lo que es la prosa. Y así pasa con todos los temas. Eso es lo que queremos hacer en esta escuela de filosofía. Por lo tanto, no os puedo hablar como científico, porque no lo soy. No puedo hablar como religioso, porque no lo soy. No puedo hablar como político, porque tampoco lo soy. Y os puedo hablar como filósofo. Por lo tanto, intentar encontrar algunas claves que nos ayuden a comprender el fenómeno en profundidad y que nos sean útiles, porque si no nos son útiles, si solamente nos va a servir para distraernos un rato o para pasar un rato, tampoco va a tener mucha gracia. Y quiero contaros esto para que veáis cuál es nuestro enfoque de la filosofía. Porque esta puede ser vuestra casa desde hoy hasta que vosotros queráis. Aquí tratamos de hacer eso, filosofía. Y algunas veces la gente dice, bueno, pero es que habláis de arte, habláis de política, habláis de religión, habláis de ciencia, habláis de fenómenos sociales. Claro, somos filósofos, no somos especialistas en nada. Hay muchos especialistas que nos pueden enseñar muchas cosas, pero los filósofos tenemos que buscar, como os decía, ese sentido profundo, unitario, radical de las cosas, su esencia. Por lo tanto, todos los temas nos sirven, porque a través de todos los temas podemos encontrar alguna clave que nos sirva para, ¿cómo decirlo?, crecer como seres humanos, para desarrollarnos, para que nuestra conciencia, ya nos vamos al tema, realmente se pueda ampliar. Y este es el tema que tenemos hoy, mente, cerebro y conciencia. Os llamaría la atención sobre esa frase de una filósofa ya desencarnada que murió muy joven, que me encanta y me gustaría que la tuviésemos, si queráis, un poco como consigna. No solamente para esta tarde, pero yo creo que es una consigna vital muy, muy interesante. Que dice, por medio de la inteligencia sabemos que lo que la inteligencia no sabe es mucho más que lo que sabe. Pensadlo bien. Creo que estamos en un momento histórico donde tenemos una terrible facilidad para abdicar del sentido común. Nos tragamos las cosas porque vienen en televisión, porque están en YouTube o porque la ha dicho fulanito. Y no ejercemos nuestra propia inteligencia para saber que es posible que no todas las cosas que nos cuenten son como nos las cuentan. No deberíamos de abdicar de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia capacidad de intentar descubrir la verdad. Creo que eso es interesante. Es decir, ¿cómo lo puedes saber? No lo sé, pero adivino más. Creo que hay más. No voy a decir que sé lo que no sé, no tenía sentido. Pero mi inteligencia me dice que yo conozco hasta aquí. Pero la misma inteligencia que me dice que conozco hasta aquí, sé que me falta todo esto y no es una creencia, me lo dice mi inteligencia también. No es una creencia, no es un dogma, no es algo que alguien me haya dicho, yo sé que hay más. Yo creo que es una postura filosófica muy interesante para todos nosotros, poder mantenerla. Bueno, no voy a castigar mucho con el PowerPoint, va a servir un poco como introducción. A ver si esto pasa así. Bueno, lo primero que vamos a ver es un poquito del cerebro, no demasiado. Estamos en una época, a ver cómo lo digo yo esto, cerebrocéntrica. Sabéis que las culturas antiguas solían poner el centro del hombre, ¿dónde? ¿En el corazón? En el corazón. No seamos simples, no seamos simples. A veces nuestra simpleza hace que no entendamos a los antiguos. Ellos no hablaban del corazón físico solamente, no hablaban del corazón físico, hablaban del corazón metafísico. El centro del hombre real estaba en el corazón y con el paso del tiempo lo hemos desplazado al cerebro. Y entonces en los últimos tiempos ha habido una enorme cantidad de investigaciones para estudiar el cerebro. Hemos llegado a, bueno, no sé qué pensaréis, pero yo cuando veo a ese monito descerebrado pinchándole con la cabeza sacada y pinchándole el cerebro, yo me enfada mucho. Yo creo que la ciencia no puede avanzar a costa de cualquier cosa. No puede avanzar a costa del sufrimiento infligido a otros seres.
Pero se han descubierto muchas cosas que son muy interesantes. Todo el tema de las áreas del cerebro, bueno, se ha descubierto que cuando se habla, cuando se reflexiona, cuando se siente placer, cuando se siente miedo, cuando se siente angustia, cuando se siente incertidumbre, se activan diferentes zonas del cerebro. Y los neurólogos van determinando. Pero tampoco creéis que está demasiado fijo cuáles son las zonas que realmente se activan. No siempre es igual. Sabemos que hay una parte del oído, hay una parte de la vista, hay una parte del pensamiento profundo, hay una parte del placer, hay una parte del dolor. Se van descubriendo cosas. Bueno, creo que todo lo sabéis, lo conocéis más o menos, pero bueno, no es lo más importante. Datos curiosos del cerebro, que los tenéis ahí. La superficie extendida sería entre 1800 y 2300 centímetros cuadrados. O sea, si cogiéramos nuestro cerebro con las circunvoluciones y lo pudiésemos desplegar, sería más o menos como la mesa, ¿no? O más que la mesa. Eso es un misterio, porque ¿por qué necesita tanta superficie el cerebro? Hay varias teorías, pero ninguna la acaba. Es decir, parece que lo que necesita el cerebro es superficie de contacto con algo. Necesita superficie. Y eso lo hace con las circunvoluciones, con esas arrugas que entran, que salen. Entonces, si lo pudiésemos desplegar, imaginaros que tendríamos una antena, una pantalla. Perdón, se sabe que a mayor superficie o circunvoluciones, más inteligente puede ser la persona. Cuanto más arrugado está. Bueno, es la doctora Alcina, que nos ha presentado y ella sabe mucho más del cerebro que yo. Entonces, si tenéis alguna duda, se lo podemos preguntar a ella, que va a ser mucho mejor. Me parecía pertinente. Es siempre pertinente, nunca impertinente. Bueno, el peso, entre el 8 y el 2%, 1300, 1500 gramos, dice poco. Consumo de energía, el 20% del total de la que gastamos en el día. O sea, gasta mucha energía. El 20% se la lleva solamente el cerebro. Son datos interesantes. 100.000 millones de neuronas. Yo no sé quién las ha contado, pero bueno, 100.000 millones de neuronas son muchas neuronas. Son de esos números que nos alucinan, pero no tenemos referencias para saber qué son 100.000 millones de neuronas. Es una palabra, son muchas, muchas. Dice, bueno, esto se escribió hace ya unos años, dice, red estructural unas 100 veces más compleja que la red telefónica mundial. Para que nos hagamos una idea de la cantidad de conexiones que tiene la red telefónica mundial, todo el planeta conectado vía telefónica por cables, pues un solo cerebro ya tiene más conexiones que toda esa red. Dato interesante. Dice, puede almacenar información que llenaría unos 20 millones de volúmenes, como en la mayoría de las bibliotecas del mundo. 20 millones de volúmenes. Aquí tenemos un informático que nos puede decir en terabytes o en gigabytes cuántos son, que serían muchísimos más, ¿no? La corteza tiene, aquí está, seguimos con los números, entre 15.000 a 33.000 millones de neuronas. Y las 100.000, es que la médula espinal hay, sabemos que en el corazón hay neuronas, y en el estómago, cosas que se han descubierto no hace demasiado, ¿verdad, doctora? Hace poco. Que al principio pensábamos que todas las neuronas estaban en el cerebro, pero ya sabemos que hay muchas partes del cuerpo que tienen neuronas. Cada una interconectada hasta con 10.000 conexiones sinápticas. Una neurona conectada con 10.000 otras neuronas. Yo no entiendo eso, pero ¿no? Parece que es así. Y lo que se ha descubierto en los últimos tiempos, que gracias a Dios hace que se sacrifiquen menos animalitos, es que emite ondas entre los 4 y los 100 hercios. Curioso, ¿no? Algo que emite ondas como una antena. Y si las emite, seguramente las puede recibir. De hecho, las últimas investigaciones respecto del cerebro ya no se hacen rompiéndole la cabeza, bueno, todavía siguen haciendo, a algún animalito o a alguna persona, sino que se hacen con unos analizadores magnéticos de campo. Entonces ahora ya se puede ver, sin ser invasivos, qué zonas del cerebro son las que
es un prodigio, es una herramienta extraordinaria. Eso no lo podemos negar. Y bueno, se van descubriendo cada vez alguna cosa más. ¿Desde qué punto de vista se puede estudiar el cerebro? Bueno, pues funciones por áreas, por ejemplo, todos lo sabemos. Bueno, sé, el lóbulo frontal nos dice controla el sueño profundo y la atención, paradójicamente, parece que está activado tanto en el sueño profundo como en los fenómenos de atención. Luego hablaremos de la atención. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo lo vamos a ver ahora un poquito. En fin, cada una de las zonas, en esos estudios del cerebro se han detectado diferentes zonas que tienen diferentes funciones o están asociadas a diferentes funciones. Esto me parece más interesante que seguramente lo habría escuchado, los tres cerebros o el cerebro triuno, de MacLean. Este señor se dio cuenta de que en lugar de estudiar el cerebro por esas zonas relacionadas con diferentes funciones orgánicas o psicológicas, dijo que había un sentido evolutivo también en el cerebro. Entonces hablaba de un cerebro primario, cerebro reptiliano, un cerebro secundario, en un paso evolutivo mayor, que es el cerebro límbico, y un tercer cerebro, o tercera parte del cerebro, que sería el cerebro racional, donde está la inteligencia y el pensamiento abstracto. El cerebro reptiliano sería, a mí me hace mucha gracia eso, sería el cerebro reptiliano porque el reptil, si os dais cuenta, es un organismo psicológicamente muy simple. El mamífero no. El mamífero es un animal bastante más complejo. De hecho, el mamífero desarrolla afecto, desarrolla simpatía, antipatía, pero un cocodrilo no parece que desarrolle mucha simpatía. ¿Ha visto cómo comen los cocodrilos? No le gusta, pero yo tengo un gato y sí le gusta. Hay cosas que le gustan y cosas que no le gustan. Lo tiene clarísimo. Pero el cocodrilo no, el cocodrilo hace pom y ya está, se lo ha comido. Y es como si no tuvieran paladar, ¿no? Tal vez en nosotros hay algo de eso, ¿no? Hay algo que es completamente instintivo, algo que empieza a desarrollar afecto, atracción, repulsión, y algo que tiene que ver con el pensamiento abstracto. Paradójicamente, yo os invito a que estudiéis las tres almas de Platón, pero no las tres almas de Platón. Platón habla de que el alma humana tiene tres niveles, lo que llama el nivel racional o noético, el nivel irascible o timoideo y el nivel concupiscible. Paradójicamente, yo no sé si este señor leyó Platón o no, o simplemente estuvo haciendo investigaciones evolutivas en los diferentes cerebros de los mamíferos y de los reptiles, pero es paradójico que lleguen a una cosa muy parecida, por eso lo pongo ahí. El cerebro reptiliano se parece a lo que Platón llamaba la parte concupiscible del alma humana. Ya sé que cuando hablamos de concupiscencia todos pensamos en lo mismo, ¿no? No. Los clásicos eran bastante más libres, no le daban tanta importancia al sexo. Nosotros creo que estamos demasiado sexualizados. Sexo es una función más, está bien, pero no podemos estar todo el día pensando que todos los problemas que tenemos tienen raíz en el sexo o están sexuados. Entonces, la concupiscencia para los clásicos no era eso, no le daban tanta importancia a eso. Era todo aquello que nos causaba placer o repulsión, fuera lo que fuera. Entonces hay un instinto en que lo que me gusta, lo quiero. Me gusta el pescado, pues quiero pescado. Me gusta la carne, pues quiero carne. Me gusta bailar, pues quiero bailar. Entonces, no me gusta pasear, pues no camino. Esa es la parte irracional que llaman concupiscible. Moverse por lo instintivo, por lo que me agrada o por lo que me desagrada. Eso se parece al reptiliano, si os dais cuenta. Pero ya Platón, hace 2500 años, hablaba de esa parte del ser humano. Luego, el cerebro límbico. Es la parte irascible. También la palabra es un poco curiosa, ¿no? Porque nosotros la ira es, ¿no?, el impulso que me da. Para Platón tenía que ver con la glándula timo.
en griego, es la parte timoidea. ¿Qué es el timo? El timo es a ver si yo me explico, el prestigio. ¿Sí? La timocracia es el prestigio, el guardar la propia imagen, ante mí mismo y ante los demás. Hay una parte en nosotros que no quiere ser derrotado ante nadie, ni siquiera por las circunstancias. A eso le llamaba Platón la parte irascible del alma. Hay algo en nosotros, llámalo amor propio, llámalo como quieras, pero hay una parte superior que quiere conservar su dignidad, quiere conservar su integridad, muchas veces a cualquier precio. Platón nos decía que unas veces esa parte timoidea o irascible caía en manos de la parte instintiva y otras veces se elevaba hasta la parte racional. ¿La podemos reconocer en nosotros? Yo creo que sí, ¿no? No están tan lejos los clásicos como nosotros pensamos. Son cosas bastante sencillas y bastante íntimas. O sea, la cuestión está en que uno lo tiene que ver en sí mismo. Por mucho que te lo cuenten, da igual. Lo tienes que ver en ti mismo. Y luego estaba la parte racional. En la parte racional, para los griegos, nosotros, las palabras han ido evolucionando en sentidos diferentes. Para el griego era el nous, la parte noética. Era la parte más elevada del ser humano. No era la razón como nosotros la entendemos, como la capacidad de unir argumentaciones. Eso es otra cosa. La parte noética es la parte trascendente del ser humano. La parte, si queréis llamarla, espiritual. La parte que guarda el verdadero yo. Bueno, MacLean, no sé si había leído a Platón o no, pero yo creo que es interesante para nosotros hacer esa relación entre un conocimiento tan actual, bueno, no muy actual, del año 70 o algo así, y ver cómo por diferentes vías se puede llegar muchas veces a las mismas conclusiones, a los mismos elementos. Entonces ahí, como el cerebro tribuno. Y luego otra, ya sabéis que la famosa división del cerebro, hemisferio derecho que controla la parte izquierda, hemisferio izquierdo que controla la parte derecha, y una parte es la racional y otra parte es la intuitiva. Se ha venido estudiando durante muchos años eso, pero en realidad no están ya muy de acuerdo. Se ha quedado como... En la ciencia adelantan que es una barbaridad, no sé si lo sabéis. Y lo que hoy se considera cierto, dentro de 5 años se ha olvidado. Pero todavía se sigue utilizando esto. Como que hay personas en las que prima el cerebro derecho y personas en las que prima el cerebro izquierdo. Más intuitivas, más racionales. Ahí tenéis el esquema de cómo sería. Y si queréis vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo conocéis, creo. Se trata de ver si me funciona más el cerebro derecho que el cerebro izquierdo. ¿Lo conocéis, no? Yo no. ¿No lo conocéis? ¿A cada uno nos gira para un lado? ¿A cada uno nos gira para un sentido? A cada uno le gira para un sentido. ¿En serio? ¿Quién lo ve girando en el mismo sentido de la aguja del reloj? Hacia la derecha. Habrá cambiado. ¿A qué cambia? Sí, A ver, baja la mano. ¿Quién lo ve girando en el sentido antihorario? sí. Ahora sí, antes lo Ahora cambiado. Está desplazado. Yo me he cambiado. Que no lo veo a la derecha. Yo tampoco. Sí, cambia. No cambia. ¿Cómo que no? Cambia tu percepción. He pensado que no, pero ha habido un momento en que sí. De hecho, No Yo no lo cambia. veo sigue para el mismo cambiar. sitio. No cambia. Cambia vuestra percepción. A veces lo vemos girando hacia la derecha y a veces lo vemos girando, pero además se puede cambiar. O sea, ¿queréis que os diga cómo lo hago yo? Bajo la mirada hasta que casi no la veo y solamente veo eso. Y entonces pienso que la voy a poner girando para otro lado sin llegar a mirar y 4 de cada 5 veces me sale. Puedo cambiar. Ah, sí, sí. Lo he conseguido. Lo he conseguido también. Qué curioso, ¿eh? Sí, sí. Baja un poco.
¿No lo conocíais? Vale, ¿qué significa? ¿Qué significa? Estos tipos japoneses. No hay explicación de por qué unas veces se ve girando a la derecha y otras veces a la izquierda. Yo he leído varias y cada uno dice una cosa. La forma en que está concebido el dibujo, que a veces lo ves de frente, a veces lo ves de perfil y tu cerebro te engaña. Yo no he encontrado una explicación plausible, es una realidad. A veces lo ves girando por un lado y a veces lo ves girando por otro. Y cuando lo ven mayoría un lado que el otro, o sea, Decían que el que lo ve girando hacia la derecha es que predomina su hemisferio izquierdo. Y el que lo ve girando hacia la izquierda es que predomina su hemisferio izquierdo. Dicen, pero yo no me atrevería a hacer una aseveración de esa categoría. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad, ¿Cuál es la verdad? la verdad es que, bueno, que no es ninguna verdad, que gira según lo veas, no está girando, es un conjunto de imágenes que se van proyectando. Y las dos van a Que todo se puede ver como... Lo tenéis en mi carrito porque se no va a Hasta aquí. Lo tenéis en internet y es muy antiguo. Y lo podéis disfrutar. Además, ya os digo que se puede cambiar voluntariamente el sentido del giro. Yo, con ese truco, lo consigo 3, 4 veces de cada 5. Otras veces no puedo. Y se te empeña el pelo de manera. La mente es así. Es obstinada. Bueno, hemos hablado del cerebro. Ahora vamos a hablar un poquito de la mente. Vosotros os preguntaréis por qué has puesto un dragón. Pues porque sí. ¿Qué iba a poner para representar la mente? Un cerebro, con la cantidad que hemos visto ya, no tiene sentido. Entonces digo, bueno, pues, por lo menos algo que sea divertido, que sea simbólico. ¿Qué es la mente? Ahí estamos en esas preguntas que no tienen respuesta porque no son definibles. Yo he puesto un intento, ¿no? La capacidad de pensar, razonar, ordenar ideas, crear relaciones entre ellas, concebir cosas. Cada uno podría tener una definición, pero hay una realidad. Yo sé lo que es la mente, porque la tengo. A veces buscamos respuestas fuera y no va a haber respuestas fuera. Las respuestas de los elementos subjetivos están siempre dentro. Si a mí me duele el estómago, podéis compadecerme, podéis decir, pobrecito Antonio que le duele el estómago, pero no podéis sentir mi dolor. Si habéis sentido alguna vez dolor de estómago, diréis, eso se pasa mal. Pero si nunca habéis sentido dolor de estómago, dirás, no lo sé. Eso no quiere decir que no haya compasión por el que sufre. Quiere decir que los elementos subjetivos son subjetivos y los tenemos que descubrir por nosotros mismos. Es investigando en nosotros cómo lo vamos a descubrir. Por supuesto que nos van a ayudar lo que nos digan los filósofos, lo que nos digan los psicólogos, lo que nos digan los neurólogos. Claro que nos va a servir. Pero finalmente, un fenómeno de conciencia es un elemento subjetivo y es algo de experiencia. Todos tenemos mente, aunque no la podamos definir. Es algo que nos pertenece. Y cuando digo nos pertenece, la pregunta sería, si digo nos pertenece, ¿a quién le pertenece? Eso puede ser interesante. La gran pregunta, lo que lleva loco a los psicólogos, filósofos y neurólogos, lo que lo lleva loco es, vamos a ver, ¿la mente es resultado del cerebro o la mente está aparte del cerebro? ¿Cómo? La mente es una segregación, un segregado del cerebro, o la mente es una cosa diferente del cerebro. diferente.
No sabemos directamente. Difieren. Esto lo lleva loco, ¿eh? O sea, la batalla está servida, pero si pensad una cosa, en el fondo es la vieja ancestral dilema materialismo-idealismo, que ahora se escenifica respecto del cerebro y la mente, pero es la vieja y ancestral lucha, bueno, ancestral, no, porque la antigüedad lo tenía claro, es la modernidad la que se está peleando con eso. Sabemos que el cerebro tiene 100 millones, bueno, entre 15 y 30 millones de neuronas, no sé cuántos trillones de conexiones, que son impulsos eléctricos, que cuando acaba una neurona el impulso eléctrico, hay que ver que bien pensada está la naturaleza, le da un impulso a un neurotransmisor que comunica con otra neurona, eso despierta un impulso eléctrico y eso a una velocidad famosa. Y no es más rápido porque no es todo eléctrico, sino que entre neurona y neurona hay un neurotransmisor y que va físicamente, ya no es eléctrico. O sea, esas corrientes eléctricas electroquímicas están en el cerebro. Las ondas que producen, como veíamos, entre 3 y 100 hercios, existen en el cerebro. Pero la mente es el resultado de eso o la mente está aparte de eso. Ese es el gran enigma, esa es la gran pelea. Uno dice, no, la mente es el cerebro. La conciencia es resultado de las reacciones químicas del cerebro, no hay más. Y otros dicen, no, la mente es una sustancia diferente al cerebro. Esto es el gran dilema que tenemos en este momento. Y cada uno de vosotros tiene que tomar su postura. Tiene que ver por dónde investiga. Los que consideran que la mente es un resultado del cerebro son los reduccionistas. ¿Qué te diría un reduccionista? ¿Has escuchado la novena de Beethoven? Sí, qué maravilla. Bueno, pues la novena de Beethoven se reduce a estudiar las notas que la componen. Si tú estudias las notas que la componen, tú ya tienes resuelto el problema de qué es la novena sinfonía de Beethoven. Es un poco simple, ¿no? El conjunto de las notas no nos dicen lo que es la novena. El conjunto de las piedras de una catedral gótica no nos dicen lo que es la catedral gótica. El conjunto de las células que conforman un cuerpo humano no nos dicen qué es el ser humano. Ese creo que es el problema del materialismo versus trascendentalismo en este momento. Pero claro, ¿cómo explicamos lo otro? No os preocupéis, es una foto, mi televisor sigue nuevo. Eso sería un televisor por detrás. Y bueno, y por delante también lo veis ahí, ¿no? ¿Qué sería si a alguien, un extraterrestre poco avanzado o un hombre primitivo de las cavernas, lo llevamos a nuestra casa y le ponemos una película o un concierto en la televisión? Probablemente, esta persona que nunca ha visto un televisor diría, uno se quedaría asombrado, alucinado, ¿no? Viendo esas voces, esos sonidos, esas imágenes, todo viviendo el espectáculo ese. Y rápidamente pensaría, todo esto se está produciendo aquí, dentro de esta cajita, ¿no? Nosotros, que ya somos hombres y mujeres del siglo XXI, sabemos que existe, pues no sé, Prado del Rey en Madrid, Hollywood en California, estudios de televisión, estudios para hacer el cine, documentales y demás. Sabemos que existen las ondas electromagnéticas y sabemos que eso es un aparato que se limita a recibir algo que viene de otro lugar. No tenemos problema, eso lo tenemos integrado. Pero le costaría mucho al extraterrestre primario o al hombre de las cavernas entender todo eso que está detrás. Además, si le coges y abres la televisión por detrás como esa,
y coges un destornillador, pincha aquí, ha cambiado un color. Pincha en otro, uy, se le ha ido la voz. ¿Ves? Está aquí, está aquí. Porque cada vez que toco por detrás del televisor, la imagen cambia. Lo que se está produciendo aquí. Nosotros sabemos que no, que todo eso se está produciendo en otro lugar y que simplemente el televisor es un receptor. Si lo rompes, ya no ves nada. Pero eso no quiere decir que deje de existir. Los programas, Prado del Rey, Televisión Española, Hollywood y todos aquellos que han elaborado, más todo el mecanismo de repetición para que llegue la onda. Sigue existiendo. Pero si tú te quedas sin televisión, malo quedarse sin televisión un fin de semana, ¿eh? Podemos entrar en estado de shock. Algunos sí. Diríamos, ha desaparecido. Yo creo que es un buen ejemplo para las posturas filosóficas tradicionales que siempre han hablado de que la mente del hombre es diferente del cerebro. Pero si el cerebro se estropea, no hay conciencia. ¿Tenemos pruebas de esto? Es que cada uno lo tiene que mirar dentro de sí mismo. Pasamos habitualmente más o menos un tercio del día durmiendo, ¿no? ¿Dónde está la mente? Porque nosotros tenemos sensación de continuidad de la conciencia. Podemos dormir, pero nos despertamos y hay sensación de continuidad en la conciencia. ¿Dónde está la mente? En esas 7 u 8 horas que estamos durmiendo. No ha desaparecido, no se ha estropeado, no se ha roto. Mis recuerdos están intactos, todo sigue estando. Pero no está. Es más, no sé dónde estoy. Sé que estoy durmiendo en donde sea, pero no sé dónde he estado realmente. Entonces, es algo creo que para reflexionar. Por eso he traído este ejemplo del televisor. Y es una invitación, lo digo de corazón, a la reflexión de qué es mi mente, qué es, de dónde procede. Nos podemos afiliar a una idea a la otra, pero yo creo que la última respuesta la tenemos nosotros. Como decía al principio, no abdiquemos de nuestra libertad interior, no de ser idiotas para decir o pensar cualquier cosa. Digo, para pensar con inteligencia. Y todos tenemos la suficiente percepción interna como para ver algunas cosas dentro de nosotros y verlas y darle el tiempo para que se materialicen como elementos claves que pueden ser útiles para nuestra vida. Bueno, ese era el ejemplo del televisor. Y ahora, ¿qué es la conciencia? Pues si el cerebro es fácil de definir, si la mente ya es difícil de definir, la conciencia ya... Bueno, vámonos, nos tomamos una cerveza y lo dejamos hecho. Es indefinible. La conciencia es indefinible. Somos conscientes de nosotros mismos. A veces más, a veces menos. Estamos aquí. Yo estoy hablando y ahora me estáis escuchando. Y estáis pensando, y estáis reflexionando. Pero puedo ver mis pensamientos, ¿os dais cuenta? Puedo ver mis emociones. Puedo ver que estoy pensando y decir, no quiero pensar esto, ¿no? O me gustaría pensar esto, pero no tengo herramientas para pensarlo. Yo puedo ver mi pensamiento. Por lo tanto, igual que el ojo no se puede ver a sí mismo, ¿sí? A no ser que le ponga un espejo delante, pero el ojo no se puede ver a sí mismo. La conciencia no se puede ver a sí misma, pero sí puede ver el pensamiento. Si yo puedo corregir mi pensamiento y decir, Antonio, este ataque de tumos, de ira que te ha dado, no es bueno, te has enfadado mucho con esta persona tal y cual, y yo puedo reprocharme o corregirme eso, es que yo soy otra cosa que mi pensamiento. Mi pensamiento tiene una cierta mecanicidad, una cierta autonomía, pero yo soy un espectador del pensamiento. Soy un espectador del pensamiento, soy un espectador del sentimiento. Cuando me doy cuenta, a veces no, a veces me puede la ira, me puede el miedo, me puede la alegría y me parece que me olvido de todo. Porque ha tomado el control otra parte de mí. Pero la conciencia es otra cosa bastante diferente. Luego os pondré un diagrama al final para ver si os sirve.
Pero en el fondo la conciencia, ¿cómo vamos? Bueno, vamos a ir cerrando. Y ahora podemos, si queréis, hablar aquí o allí tomando un vino. Pero si tenéis algo que preguntar o algo que decir, sería interesante que lo podamos compartir. ¿Qué es conciencia? Indefinible, pero es ese darse cuenta. Yo me doy cuenta, yo percibo, yo veo por dentro, yo veo las cosas. No es la mente. La mente tiene, ahora hablaremos de eso. Percepción integral, veo, percibo. No sé si comprendo o no comprendo, pero la conciencia es otra cosa. Y además la conciencia es yo. Y ese yo lo vamos a poner con mayúsculas todo. ¿Sí? Un yo grande. Es quizás, nos dirían los viejos filósofos, los filósofos de la antigüedad, es lo que somos en esencia. ¿Qué implicaciones tiene el elemento de conciencia? Tiene algunas muy importantes, pero tiene sobre todo unas implicaciones éticas y estéticas. Esa conciencia no es realmente educada. Tiene principios de bondad y tiene principios de belleza y la reconoce instintivamente. No es educable en el sentido de modulable desde fuera. La mente sí. A la mente se la puede educar y de hecho se nos educa. Luego hablaremos si queréis un poquito de eso. Dicen los psicólogos que en los siete primeros años se graban las marcas de nuestro carácter probablemente para toda la vida. Eso es fruto de nuestra experiencia. La mente es educable y de hecho tiene que ser educable. Pero la conciencia humana, el yo profundo, tiene un sentido innato de la belleza y del bien. Ese que a veces nos critica cuando hacemos algo que no nos gusta, o ese que nos dice, o más bien calla cuando hemos hecho algo bueno, quizás es la parte más profunda de nosotros mismos. Si hay una sensación, un sentimiento de belleza no educado, porque el aspecto educado es cultural, es decir, si una persona ha sido educada en China, pues entonces la estética china se le será familiar y vibrará. Y a lo mejor la estética griega no le dice tanto. Un europeo que ha sido educado en una estética renacentista, cuando va a América precolombina y ve cómo era la estética de estos pueblos, es posible que no le diga mucho. Esa estética es educada, pero yo me refiero al sentimiento trascendente de lo bueno y de lo bello. Eso está latente en todo ser humano. Y si lo dejáramos, nos diría, esto es bello. Y nos diría, esto es bueno. Más allá de los condicionamientos culturales que tenemos. Es la atención por excelencia. Pero la atención pura. Esto, los que habéis leído algo de filosofía oriental, lo vais a entender bien. La conciencia es la atención pura. La atención sin mente. Vosotros diréis, ¿pero es que es posible la atención sin mente? No, la mente estropea la atención. Porque cuando tú estás atendiendo, por ejemplo, imagínate que estás escuchando una música que te conmueve. Pero de esas músicas que te conmueven, y no hace falta que estés acordándote de aquel día, ¿no? De esas músicas que simplemente te... En el momento en que la mente diga, ay, esto me acuerdo, es de fulano, es de mengano, qué bonito es, se acabó. ¿Habéis dado cuenta de eso? Muchas veces estamos hablando con una persona, la estamos mirando, la estamos escuchando, la estamos captando. En el momento en que la mente dice, me está mintiendo, me está diciendo otra vez lo mismo, qué pesado, se acabó la atención. ¿Sí o no? La atención, sí, también hay una atención mental, ¿eh? O sea, no creáis, cada vehículo tiene su atención, también hay una atención mental. O sea, yo puedo mentalmente decir, pues no sé, se me ha roto el televisor y voy a arreglarlo, ¿no? Entonces estoy papá. Pero no me refiero a eso, me refiero a esa otra atención que es global, que es total, que no distingue las cosas, que está en ellas. No hay parloteo, ¿no? No hay parloteo mental, no hay el zum, este que a veces tenemos, ¿no? Cuando
A veces estás escuchando y simplemente estás escuchando. No estás contradiciendo lo que te están diciendo. No estás pensando lo que vas a decir después. Simplemente estás escuchando y comprendiendo. Cuando escuchamos así, comprendemos. Luego tomaremos nuestra decisión. Si la mente tiene que funcionar. Luego tomaremos nuestra decisión. Pero sin esa atención de escucha, no vamos a comprender nunca ni al que tenemos delante, ni a ninguna otra cosa. Entonces, la atención, esa atención, no la atención intelectual, sino la atención de la conciencia, es lo que nos permite realmente comprender las cosas. Más allá de que las podamos explicar. Después las vamos a poder explicar. Pero eso es lo que nos permite la comprensión profunda. Bueno, digo, eso es una idea. No es lo mismo pensar que ser consciente. Por lo mismo que estábamos diciendo. Yo puedo ser consciente sin pensar. ¿No? Y puedo pensar sin ser consciente. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Ahí va. Vosotros, cuando estéis en casa, esto es una cuestión de reflexión, es una cuestión interior. Si nos abordamos con veracidad y con objetividad, comprenderemos cosas de nosotros mismos que nadie nos va a poder explicar. Incluso aunque nos las explicaran, aunque viniera un sabio y nos las explicara, hasta que no las experimentamos, tampoco son nuestras, son conceptos que están en nuestra mente, que están en nuestra cabeza. Entonces, yo puedo pensar sin ser consciente. No me digáis que no. A ver, no sé si voy a ser un poco extremo, pero nosotros tenemos 2 o 3 ideas en el día que giran y giran y giran y giran, y giran. Pensadlo bien. Tenemos 2 o 3 ideas, 2 o 3 temas más o menos obsesivos que y la mente tiene su propio derrotero circular plano. Yo ahí lo dejo. Por ejemplo, y en el budismo sería el yo profundo. En el budismo, por poner algo, pero en toda la filosofía natural de la antigüedad, el yo profundo era justamente la conciencia. El yo soy. Aunque me pregunte, como decían los sabios griegos, pero ¿quién soy yo? Pero yo me pregunto quién soy, porque ese yo existe. Sería el yo con mayúscula. Ese yo con mayúscula tendría un hermano menor que es un yo mental, que es un yo con minúscula. El yo mental con minúscula es el que piensa solamente en sí mismo. No piensa en otra cosa, piensa en sí mismo, en lo que le conviene, en lo que le interesa, en lo que le apetece. El yo superior, que tiene como vehículo la mente superior, es el yo que se pregunta por sí mismo y por los grandes temas de la naturaleza. Entonces sería el yo tras el yo. Y si queréis una síntesis, desde el punto de vista de la filosofía, cuando digo de la filosofía, no es una filosofía particular. Yo creo que cuando le ponemos nombre apellido a la filosofía, la sectarizamos un poco. Filosofía es filosofía. Amor a la sabiduría. Búsqueda. O, evidentemente que cuando se localiza en un tiempo, en un espacio, la gente... ¿Vosotros creéis que a Platón lo llamaban platónico? Era filosofía. Nosotros ya desde aquí decimos filosofía platónica. Pero Platón era un filósofo. Pitágoras. Se llamaba pitagórico. Era filosofía. Luego con el tiempo, pues se dice filosofía pitagórica. Entonces, nosotros tampoco queremos ponerle un apellido, porque la filosofía es una actitud amplia, abierta, sin dogmas, con hipótesis, con teorías, con elementos de trabajo, pero con elementos de reflexión. Entonces, es filosofía, simplemente eso, amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Eso es lo que nos interesa. Entonces, desde ese punto de vista, uniendo varias cosas que tienen que ver con Oriente y con Occidente, os puede servir quizá este esquema. ¿Qué es el cerebro? El receptáculo de la mente. ¿Qué es la mente? El vehículo de la conciencia.
son tres cosas en una, quizá un todo, por eso hemos hecho el óvulo que lo hace todo. Veía algunos autores en los últimos tiempos y a Platón se han empeñado en llamarlo dualista, porque siempre es cuerpo o alma. Entonces, yo no creo que Platón sea dualista. Platón es un pedagogo y trata de enseñar que hay unas cosas y otras cosas. Pero yo no lo veo dualista. Cada vez que en un documental o un profesor de filosofía dice el dualismo platónico, yo no lo veo dualista. Yo lo veo integrador. O sea, el cuerpo tiene sus necesidades, sus características, la mente tiene sus necesidades, sus características y la conciencia las suyas. Y el conjunto, hoy por hoy, forma el ser humano. No podemos desatender unas cosas para atender las otras. Esa filosofía integral creo que es la más importante que debemos mantener. Todo es útil para el ser humano. Entonces no se trata de despreciar el cerebro, pero no pensemos que el cerebro es el productor de la mente, sino la antena de la mente. Y luego, tanta importancia como le damos a la mente, que es importante, pero está sobrevalorada. Está sobrevalorada. Démosle más importancia a la conciencia. No hemos hablado de los sentimientos, que es otra potencia del ser humano. Tampoco se le da el valor necesario a los sentimientos. Hay que darle su justo lugar, su justo medio. Entonces, el cerebro pertenece a lo que llamarían los griegos soma, el cuerpo. La mente estaría en relación con la psique. En realidad, la psique de los griegos es lo que nosotros llamamos alma y tiene mucho que ver con el sentimiento y con la mente. Pero ya os digo que la mente, para los orientales, tiene una potencia dual. ¿Cuál es la característica de la mente? La mente, lo primero, el valor que tiene es que nos une la parte trascendente con la parte material. Si la mente no está, se separa. Entonces, uno de los elementos fundamentales es buscar la unidad del ser humano. Por ese efecto de unidad, hablan de una mente abstracta y de una mente concreta. Una mente que está vinculada a la conciencia y una mente que está vinculada al cuerpo. Con lo que conlleva que esa parte de la mente vinculada al cuerpo tire hacia abajo, esa parte vinculada a la parte trascendente tire hacia arriba. Los hindúes le llaman manas y kamamanas. Manas, que tiene que ver con men, man, hombre. Y eso sería un tema para más adelante. O también sería la mente egoísta, pero egoísta porque es su naturaleza. Eso es como si dices, es que los leones se comen los cervatillos. Pues sí, está en su naturaleza. No son malos, está en su naturaleza. Hay una parte de nuestra mente que tira hacia abajo. Y si tira hacia abajo, nos arrastra hacia abajo. Y hay una parte de la mente que tira hacia arriba. Es la mente abstracta, es la mente filosófica. Si tira hacia arriba, nos elevamos con ella. Es decir, el cerebro es el vehículo del pensamiento, el pensamiento es el vehículo de la conciencia. No me tenéis que creer pensarlo, reflexionarlo. Yo creo que eso es lo más interesante que podemos hacer. Y algunas preguntas, si queréis, para terminar. Existe, bueno, para llevárnosla para siempre, ¿no? ¿Hay conciencia fuera del cuerpo? ¿Es posible la conciencia fuera del cuerpo? ¿Es extinguible la conciencia? ¿Yo puedo pensar que mi conciencia va a desaparecer? Ya sabemos que el cuerpo va a desaparecer. Eso nos preocupa a lo que hemos pasado de los 50. Hasta ahí no te preocupa. De lo que hemos pasado de los 50 ya sí nos preocupa. A un chaval joven, ya sé que me hago morir, pero como no está muy cerca no te preocupa. Ya sabemos que el cuerpo lo vamos a perder. ¿Pero la conciencia se va a perder? Eso es una buena pregunta. Yo creo que eso nos tiene que definir un poco por dentro. Es una pregunta que hay que responder. Creo que hay que responderse. Una de las preguntas que hay que darle forma. ¿Yo voy a seguir o me voy a extinguir? Eso es importante. Hay grados de conciencia. Y eso lo sabemos tanto en Oriente como en Occidente. Los místicos nos han hablado de elementos tremendamente subjetivos que se repiten en todas las culturas casi con la misma forma. Por lo tanto, están viendo lo mismo, por ejemplo, ¿no?
y además de que creo que todos tenemos estados de conciencia variables. O sea, la conciencia puede estar un poco más clara, un poco más difusa. El estudio del consciente, subconsciente e inconsciente, gracias a Freud tenemos esa división que es bastante interesante, hasta qué punto mi conciencia prima sobre la otra, o los famosos estados alterados de conciencia que existen y que están bastante bien descritos. Y hay gente, y curiosamente en los últimos tiempos cada vez más hay gente que habla de esos estados llamados alterados de conciencia, donde se perciben las cosas de otra manera, sin sustancia estupefaciente, que no hace ninguna falta, no hace ninguna falta, tiene que ser natural. Y para terminar, como empezamos con una frase de Simone Weil, aquello de que mediante la inteligencia yo sé que lo que no sé es más que lo que sé. Yo creo que eso es sentido común, y humildad, porque sin humildad no hay posibilidad de conocimiento. Si yo ya me creo que sé, ya no buscaré más. Entonces, mi sentido interno, mi sentido común me dice que lo que no sé es mucho más que lo que sé. Y por lo tanto lo puedo buscar y lo puedo encontrar. Y esta otra frase que es de una enseñanza tibetana, que a algunos nos puede dejar un poco chocados, ¿no? Pero que sintetiza un poco lo que hemos hablado antes. La inteligencia es una plenitud vacía donde cada cosa se sabe siempre que no se piense en la cosa. Esto sí que sabían los tibetanos. Tenían claro que la mente es una cosa y la conciencia es otra cosa diferente. Y ahora vosotros diréis, bueno, pero Antonio, eso lo dices tú. Yo digo, investigarlo, investiguémoslo. Para eso está la filosofía, para que nos ayude a encauzar esa reflexión, para que nos ayude, como decíamos al principio, a detectar nuestras preguntas, a ponerle, muchas veces, vosotros lo sabéis, tenemos que aprender a ponerle palabra a nuestras vivencias interiores, ponerle palabra a nuestras preguntas, porque si no, no las reconocemos. Y lo que nos viene muy bien es que a veces un maestro de otro tiempo, un filósofo de otro tiempo, le ponga las palabras y diga, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero saber, esa es mi necesidad. Y para eso sirve la filosofía. En realidad, para eso, no para hacer una gran disertación sobre el ser y el no ser, sino para reactivar lo mejor del ser humano y hacerlo llegar hasta su máxima expresión, en lo individual y en la medida de lo posible en lo colectivo. Esa es la filosofía que nosotros estudiamos aquí, en Nueva Acrópolis, que no nos hemos inventado. Por eso tampoco me gusta mucho decir la filosofía de Acrópolis, no, filosofía, ya está, de todos los tiempos, de todos los lugares y de todos los momentos. Y eso es lo que vais a encontrar siempre aquí. Y como la filosofía no está reñida ni con el buen humor, bueno, decía justamente el fundador de la Escuela de Filosofía que si un filósofo no tiene buen humor, no es un filósofo. O sea, filosofía y mal humor no se llevan bien. Mal humor temporal puede ser porque todos tenemos malos momentos, pero en general tiene que haber sentido del humor. Tiene que haber apertura de mente y de corazón. Entonces, podemos terminar aquí la charla porque yo creo que ya estaréis, ya sí, hace mucho rato. Y ahora no, si queréis podemos charlar, si tenéis alguna pregunta que hacer y si no, pues creo que en nuestro mini bar, pequeño bar, vais a tener un cafelito o un vinito o una cervecita, lo que queráis. Espero que os haya sido útil y espero que os llevéis muchas preguntas. Respuestas las tiene que haber cada uno, sobre todo en estos temas, por si no. ¿Hay preguntas? Habría seguro, ¿no? ¿Hay comentarios? Que son tantas, ¿no? A mí me gustaría preguntarte una cosa sobre la mente, ¿no? La conciencia. ¿Podríamos decir entonces que la mente hace juicio y la conciencia no? Porque ha hablado de la conciencia como que denota lo bello, ¿no? Entonces la asocio también al amor, ¿no? Como que la conciencia es amor y la mente es la que hace juicio. Calma la mente y deja que la conciencia le guíe, ¿no? Digamos. Exactamente. La mente
esto, sobre todo quien ha trabajado esto más, han sido los orientales. Todos, los tibetanos, los hindúes, los chinos. La mente debe de ser un espejo limpio que no deforme la realidad, ni la realidad de abajo, ni la realidad interior. Si conseguimos que la mente esté limpia, que esté receptiva a la verdad, que no invente, que no elabore, que no retroelabore, entonces aparecería el hombre real. Entonces aparecería, esa conciencia no juzga, ve lo bello, ve lo bueno, ve lo justo, lo ve. La mente es la que dice, pero ¿será justo o no será justo? ¿Será bueno o no será bueno? ¿Será bonito o no será bonito? Y esto porque me gusta. La mente no está educada. ¿Sabéis cuál es el problema? Que no tenemos una mente educada. ¿Para qué? Para tener una mente educada necesitaríamos una formación filosófica. Porque a un niño no se le educa la mente metiéndolo en un aula 5 horas al día, haciéndole escuchar cosas que no le interesan en absoluto. Y diciéndole esto está bien, esto está mal o lo que quiera. No. Primero hay que hacer que conozca su propio vehículo, el propio vehículo mental. Lo tiene que conocer. Tiene que saber cuáles son sus reacciones. Y luego nos tenemos que liberar, ¿cómo decirlo?, de las soluciones que hemos dado a la vida cuando no teníamos más remedio que poner un parche. Es decir, ¿qué es lo que nos ha pasado a todos? Que cada uno diga su experiencia. Pero nadie nos enseña las cosas fundamentales de la vida. Las aprendemos, ¡pam!, a esta casa. ¿Y qué hacemos? Desarrollar callos que nos cubren para defendernos de cosas que no entendemos. Esos callos o esos escudos persisten a lo largo del tiempo y nuestra mente queda ensombrecida en determinadas partes, porque esto duele, y como esto duele, a mí no me duele más y me lo voy a poner aquí y esto no me lo quito. Pero claro, no te va a doler más, pero hay una parte que es ciega, porque ya no puedes ver por ahí. Entonces no tenemos una mente educada, no tenemos una mente entrenada, tenemos una mente que se ha formado sola. A nosotros nos han formado apenas en lo físico, ¿sí? Lávate los dientes, come así, no comas tan rápido, pero esto no se piensa, estás pensando mal, estás pensando a lo loco. ¿Por qué piensa esto? Esa pregunta que ha hecho no es tonta. ¿Por qué vuelan los pájaros? Yo te puedo explicar en la escuela. ¿Por qué llueve? ¿Por qué se ha muerto el perrito? Entonces, vamos encontrando respuestas y eso nos va de alguna manera configurando y encerrando en nosotros mismos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esa parte de la filosofía es liberarnos de todo eso, pero liberarnos naturalmente, reflexionando y comprendiendo nuestros procesos. Entonces, nos quitaremos una costra que nos impide ver una parte de la realidad. Entonces, esa conciencia nos dicen los que saben que entonces puede brillar. Eso es como una lámpara que todo el cristal está lleno de mancha o de humo. La luz está dentro, pero no la ves. Hay que limpiar el cristal, entonces hay que limpiar la mente, hay que reeducar la mente. Pero parece que haciendo eso, la mente desaparece y se transforma en conciencia, es lo que estás diciendo. Sería... ¿Qué aparece eso? Claro, pero no es que desaparece, es que se vuelve cristalina, que es como debería estar. O sea, a ver, pero sí. Fijaros en esta experiencia. En una habitación oscura, ves un rayo de luz. ¿Por qué lo ves? Por el contraste. ¿Por qué tal? Tiene que haber polvo en medio. Tiene que haber algo en medio que me deje ver el rayo de luz. Si está absolutamente limpia, no vería el rayo de luz. No lo vería. Entonces la mente, que es imprescindible, no se trata de denigrar a la mente. Cuidado, ¿eh? Sin mente seríamos, como dirían los hindúes, amanasa. O sea, seríamos un animal. Pero la mente tiene que ser educada, corregida y vuelta transparente, porque sería su misión verdadera. Entonces el ser interior de alguna manera afloraría. Y ese sería el objetivo en realidad de la vida, ¿no? Encontrarnos, reencontrarnos en lo que realmente somos por dentro. Y se hizo el silencio.
y nos vamos a tomar algo ahí, ¿vale?